dice de los suplidores? Son muchas cosas por preguntar. Don Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, gremio empresarial que desde buen tiempo atrás viene advirtiendo su preocupación con este tema, al igual que también otros gremios empresariales. Don Rubén Castillo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. Buenos días, Flor, Gonzalo, Melissa. Saludos a todos. CONEP estuvo metiéndole horas de análisis al tema. Luego de haber escuchado al presidente y me imagino que haber conocido la resolución de gabinete, ¿qué lectura tienen ustedes? A ver, la resolución lo que señala es que insta a los ministerios a desarrollar determinadas acciones. Acciones que hoy, bueno, no sé hasta ahora, pero ayer no se habían dado, no se habían materializado porque se tienen que materializar a través de resoluciones de cada uno de esos ministerios. O sea, si usted lee en la resolución de gabinete, dice instar al ministerio tal para que haga tal cosa. Que todavía no se ha hecho, porque cada ministerio tendrá que emitir una resolución y esa resolución estaría sometida a los recursos que el afectado, en este caso la minera, puede interponer. Y si son recursos en la esfera administrativa, bueno, sería reconsideración, apelación, y después puede caer esta trama judicial en la Corte Suprema de Justicia. Esa es una realidad, porque de lo contrario se estarían vulnerando las garantías. Y yo creo que ese es un tema fundamental en relación con esta situación. No puede darse una cancelación de la actividad comercial por el simple dicho de una resolución de gabinete. Tiene que haber un proceso. Pero Rubén, usted es abogado y además un abogado muy estudioso. Salvo que usted, y yo no es que soy un conocedor del idioma español a profundidad, pero ¿qué debemos entender por instar? Bueno, una resolución de gabinete que plantea al Ministerio de Trabajo a instar a que haga el trabajo que tiene que hacer por ley. Vamos a diseccionar la resolución. Cuando en el primer punto dice se resuelve instar al ministro de Comercio para la protección del ambiente tal y cual, y después dice la cancelación de la actividad comercial. Y en el segundo punto dice garantizar los puestos de trabajo y las prestaciones laborales. Si no existe una actividad económica, ¿cómo puedo garantizar la actividad laboral? Porque algo que no está funcionando no produce dinero y no puedo pagar los salarios de los trabajadores, ni mucho menos garantizar las prestaciones laborales. Yo me imagino que utilizarán el procedimiento del aseguramiento de bienes. Es un procedimiento que establece el Código de Trabajo para que los bienes que están allí no sean traspasados, es decir, sacarlos del comercio, pero sin afectar la operación. De otra manera, el punto 1 no tiene relación con el punto 2 en el sentido de que ya dije de garantizar la actividad laboral y las prestaciones de los trabajadores. Cuando se habla de instar, le están diciendo a cada uno de los ministros que tienen que cumplir con lo que se ha resuelto en esa reunión de gabinete, pero lo deben cumplir a su vez estableciendo los mecanismos jurídicos que le permitan a la minera también defenderse. Claro. Esa es una realidad. Ahora, don Rubén, sí, hay algo que a mí me llama la atención de lo que usted menciona y de lo que se publica en redes sociales. El gobierno nacional anuncia el cierre de las operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá. Eso se puede traducir a que el Estado o el gobierno abrió una expropiación. O sea, ¿podemos hablar de expropiación en este caso? Bueno, el Estado ha dicho, no estoy haciendo nada más que no sea cumplir con la sentencia de la Corte. Esa es la base de la resolución de gabinete. Dice, yo estoy cumpliendo con la sentencia de la Corte. Sin embargo, aquí va a haber una discusión porque se va a decir que la empresa tiene vigente una concesión
y que esa concesión tendrían que quitársela a la empresa nuevamente a través de los mecanismos jurídicos idóneos y darle a la empresa los recursos correspondientes que, como ya dije, llegan hasta la corte. Entonces, la lógica o la narrativa del Estado es decir, no estoy expropiando nada, sino que estoy cumpliendo con una sentencia de la corte y nuevamente abrimos otro debate jurídico sobre la vigencia o Claro, pero extensión de la sentencia de la corte. Claro, pero hay algo que es lo que decía el profesor y lo viene diciendo durante semanas. Si bien es cierto, el gobierno dice, yo no estoy expropiando nada, sino cumpliendo un dictamen de la Corte Suprema de Justicia. A ver, es que la inversión que tiene Minera en ese lugar, o First Quantum, no es de gratis. Entonces, esos bienes que ahora los manejará el Estado, ¿quién los paga? Bueno, hay que esperar a ver qué pasa con las resoluciones que dicte cada uno de los ministerios. O sea, yo no creo que puede llegar un ministerio y decir estos bienes se los voy a quitar a la empresa y voy a ponerlos a disposición de los trabajadores para garantizar sus prestaciones. Si hacemos eso, estamos diciendo que no va a operar la empresa o la nueva empresa que vayan a traer. No lo sé cómo van a implementar eso, si será el Estado o será una nueva empresa. Ese nuevo operador, ¿qué va a hacer? ¿Va a llegar ahí a utilizar bienes de la empresa Minera Panamá? O sea, esto es aún una situación muy compleja y hay que ver entonces cómo cada uno de los ministerios lo maneja a través de las resoluciones que deben dictar. Ahora, Rubén, ¿habría una salida diferente a lo anunciado ayer por el presidente Cortizo con este tema de la mina? Bueno, si el tema, a mi juicio, es tratar de abrir un compás de tiempo, porque insté a cada ministerio a que emita las resoluciones o actúe conforme estas guías. Mientras se emiten las resoluciones, podría haber un espacio de tiempo para que las partes se pongan de acuerdo. Podría ser esa dinámica, ¿no? Y ojalá que sea así. Pero Rubén, es que es la parte que como, yo no sé si Flor y Gonzalo y Melissa lo entienden. Yo no lo entiendo, porque en el camino, con solo los titulares que nos acaba de leer Gonzalo, de Infobae, de Reuters, que es una empresa especializada en temas económicos, de Bloomberg, ya el valor de las acciones de First Quantum le hicieron un daño. Un daño importante. Cuidado que eso es un problema de First Quantum, pero la decisión del Estado panameño, esa sola lectura de esa resolución de gabinete y ese planteamiento del presidente al país ayer, ya le bajó el valor de las acciones a First Quantum. Ahí hay un daño adicional ahora. Y lo más probable es que sigan bajando, porque la incertidumbre afecta directamente el valor de las acciones de cualquier empresa. Esa situación sinuosa que afecta a la estabilidad de la empresa tiene una expresión directa en la caída del valor de las acciones. Entonces yo me enfoco en varias cosas porque creo que hay equivocaciones en la manera de analizar este tema. En primer lugar, se ha hablado sin sentido que la empresa no debería tener derecho a defensa porque estamos hablando de que son recursos naturales que nadie discute, porque eso está en la ley y en la Constitución. Son recursos naturales panameños. Pero he escuchado inclusive en las redes ataques a los abogados de la empresa calificándolos de antipatrias. Entonces eso me parece que inclusive conspira contra el Estado de Derecho. O sea, en cualquier Estado de Derecho, los ciudadanos y las empresas tienen derecho a defenderse de las decisiones que toma el Estado. Eso sin lugar a duda, y en eso nosotros vamos a ser muy firmes para que eso se garantice, es decir, la posibilidad de la defensa a través del debido proceso y el cumplimiento de la ley. Eso es una cosa sagrada en cualquier Estado de Derecho. Entonces, aquí me dice un oyente, Rubén, por lo que nos está contando, esto indica que cada vez hay más especulación por un mensaje del presidente, quizás hasta sin sentido. Bueno, todavía está el espacio para la especulación porque cada uno de los ministerios no ha tomado la medida concreta
que fue decidida en el Consejo de Gabinete. Se dice, instamos al Ministerio de Comercio a tal cosa, que al final implica la cancelación de la actividad comercial. Bueno, ¿dónde está esa resolución para implementar esa decisión del Consejo de Gabinete? No la sabemos. Y Sí, mientras no la sepamos, hay una incertidumbre manifiesta. pero Rubén, nuevamente, y volviendo a la pregunta de Gonzalo, formalmente el gobierno de Panamá no ha dicho expropiación. No. Entonces, como no hay expropiación, todos esos camiones que yo he visto allí, que yo he estado allí, todas esas las instalaciones, no el suelo ni el subsuelo, sino las instalaciones son propiedad de la mina, de la empresa, ¿no? Evidentemente, sí, evidentemente. Vuelvo, insisto, en el tema laboral, alguien puede decir aquí viene un aseguramiento de bienes para garantizar las prestaciones de los trabajadores. Dice, aquí hacemos una evaluación de cuál es el valor de cada uno de estos bienes y eso es lo que va a garantizar las prestaciones de los trabajadores y esos bienes entonces no pueden ser traspasados. No pueden ser, quedan fuera del comercio. Ese es un punto. O sea, pero si eso ocurre es porque le estás quitando los bienes Claro. de la empresa a la empresa. Se los estás Bueno, quitando. la figura del aseguramiento de bienes lo que hace es formalmente sacarlos del comercio. Es decir, la empresa pudiera seguir utilizándolos, pero no los puede vender, no puede hacer ningún acto de comercio con esos bienes. Y creo que esa sería la fórmula menos dañosa. Si nos vamos a un secuestro, pues yo no he escuchado a los trabajadores. Ese es otro elemento que está Sí, a ver, sobre ese tema, Rubén. Aquí veo un tuit de la señora ministra de Trabajo, Doris Zapata. Dice, el bienestar de los trabajadores y los empleos que se generan en Cobre Panamá han sido siempre una prioridad para el gobierno. Ayer iniciamos jornadas de reuniones con trabajadores. El primero fue el sindicato Ultramipa para orientarlos en cuanto a sus derechos en este escenario. Y hay una foto de la señora ministra Doris Zapata con trabajadores debidamente identificados del sindicato Ultramipa. Pero ¿qué es lo que puede garantizar la ministra Doris Zapata más allá del derecho de que se respete el derecho de los trabajadores? La ministra le está garantizando la quincena del 30 ya. Bueno, si el Estado la paga, eso No, Dios guarde. sería otro problema, ¿no? No, Dios guarde. El Estado la asume. No creo que ese sea el escenario. Es más, si nosotros analizamos esto con profundidad, la estabilidad laboral depende de la actividad que realiza la empresa. Entonces, esto es lógica formal. Si la empresa no puede realizar la actividad, no hay recursos, no hay recursos para pagar el salario, ni mucho menos para garantizar las prestaciones de los trabajadores más allá de lo que mencioné del aseguramiento de bienes. Entonces hay un tema. Dice, el primer resuelve, cancela la actividad comercial y el segundo garantice la estabilidad de los trabajadores. Una cosa no está vinculada con la otra, porque si usted cancela la actividad comercial, no hay cómo financiar el pago de las prestaciones. ¿Cómo lo garantizas? Así es. No lo puede garantizar. Entonces hay que ver cómo esto se va a materializar en las resoluciones que emita cada uno de los ministerios. Y si de repente van a decir, bueno, que la empresa minera Panamá siga prestando el servicio mientras nosotros conseguimos otro operador, o que el Estado diga, yo voy a comenzar a operar la actividad con los trabajadores que están. ¿Pero va a operar con qué? Si los bienes que están ahí son propiedad de la empresa, ¿o se lo van a expropiar? Bueno, eso habría que ver cuál va a ser la deriva de este proceso, que solamente tenemos la resolución de gabinete que insta a los ministerios a materializar esto. ¿Cómo el ministro de Comercio va a materializar la cancelación de la actividad comercial? No lo sé. Dígame una cosa, Rubén. Aquí un oyente me escribe lo siguiente. Si no existe la ley que da vida al contrato en virtud de un fallo final de la Corte,
¿sobre qué derechos puede la minera ejercer los recursos administrativos? La minera va a ejercer recursos administrativos sobre la base de que sí tiene una concesión vigente. Ese es otro elemento. Dice, bueno, es que la minera paga poco, pero paga en función de una norma que emitimos los panameños en el Código Minero. Los porcentajes están establecidos ahí y yo soy el primero que digo, la negociación debe derivar en mayores beneficios para el Estado panameño. Eso es así. Cualquier resolución que se emita está sujeta a recursos, cualquiera, porque eso se llama Estado de Derecho. De lo contrario, el Estado pudiera realizar, tomar cualquier decisión y los ciudadanos tendríamos que quedarnos impávidos, simplemente acatar. Eso no tiene nada que ver con un Estado de Derecho donde todos podemos ejercer las facultades o potestades a través de los recursos correspondientes. Claro. Es así. Otro tema es la dilación, porque aquí al final nosotros hemos insistido en el tema de que la Corte Suprema debe ser expedita, rápida, transparente, en el sentido de que no puede haber una demora inusual. Este proceso de la inconstitucionalidad duró 10 años y ahora estamos pagando la consecuencia de esa dilación. Doctor Rubén, hay algo que me preocupa. Yo no quiero salir aquí a defender a la minera porque no tengo por qué defender a la minera, pero sí quiero defender a la empresa privada. Y a mí lo que me preocupa es que esto marca un precedente, sobre todo en las grandes calificadoras del planeta que miran a Panamá. ¿Usted cree que con esta decisión, estas grandes calificadoras como Moody's, por ejemplo, va a aumentar el riesgo país para Panamá? Esa es una hipótesis que tiene valor. Por eso todo dependerá de cómo lo manejen, la interacción con los actores de este proceso que al final tiene que ver con la empresa. Si no se le dan las garantías para que establezca los recursos y demás, el daño reputacional será más grande. Cuando nosotros decíamos ayer, y lo veníamos señalando a lo largo de todo este periodo, que se llegue a un acuerdo, porque si no hay un acuerdo, las consecuencias son negativas, porque las repercusiones, independientemente de cualquier cosa, podrían ser graves. A nivel internacional puede ser que no se entienda lo que ha pasado. Allá van a hacer el análisis partiendo de por qué un órgano judicial demora tanto para fallar una causa. Van a señalar cómo es posible que esto ocurra después de que la empresa ha invertido 7.000, 8.000 millones de dólares. Y si al final se ejecutan acciones que vulneran los derechos de la empresa en forma directa en relación con la posibilidad que tiene para oponerse a las resoluciones, entonces sí, esto tendría una connotación importante que puede ser valorada en forma negativa por las calificadoras de riesgo por aquello que se pondría en entredicho la llamada seguridad jurídica. Yo creo que no se trata de defender a la empresa. La empresa tiene que mandar a sus voceros para que hagan hacer valer su punto de vista. Se trata de defender los contornos del Estado de Derecho. Porque si nosotros permitiésemos que se vulnere en cualquier circunstancia los usos del Estado de Derecho, simplemente estamos afectando la profundización de la democracia y de la convivencia ciudadana. Al final, el anuncio provocó, Rubén, incertidumbre. Aquí me dicen, oyente, ¿cómo quedan los proveedores de servicios de materiales a la mina? O sea, ¿qué harían hoy esas empresas que proveen servicios en la mina? Yo creo que si hoy vamos a la mina, yo me debo imaginar que la empresa está operando todavía. Normal. Normal. Y yo me imagino que sigue su dinámica comercial como siempre la ha realizado, porque precisamente todavía no hay una acción directa por parte de ninguno de los ministerios y en especial el Ministerio de Comercio. O sea, a mí sí me gustaría ver las resoluciones que se emitan en cada uno de los casos.
creo que mientras tanto, la minera va a seguir operando mientras estas resoluciones no se Rubén, emitan y no estén en firme. para Es decir, Rubén, para mí es importante saber si yo interpreté bien lo que un abogado como Rubén Castillo nos dijo hace unos minutos, que me he quedado pensando en eso. El fallo de la Corte afectó el contrato. ¿Es así? sí, afectó Pero el el fallo de contrato la hacia el Corte, futuro. pero el fallo de la Corte no afecta otro documento, que es lo que entendía, y me corrige si Sí, yo no entendí mal, sí, que es la concesión, sí. A mi juicio es así. porque son dos documentos diferentes. Sí, ahí va a haber un debate, porque no se ha anulado la concesión. Entonces, el fallo de la Eso lo Corte, podría hacer el Ministerio de Comercio, que es el que eso podría ser el Ministerio de Comercio si hay incumplimiento de los parámetros de la Y concesión. en opinión de Rubén Castillo, cabe la vía del arbitraje. Es una posibilidad, es una posibilidad y me imagino que la va a ensayar la empresa, tomando en cuenta que el efecto jurídico del fallo de la Corte Suprema de Justicia es hacia el futuro. Entonces puede ser que la empresa ensaye el tema del arbitraje internacional. Don Rubén, yo le quiero hacer esta pregunta más que como experto en la abogacía, como ciudadano panameño. En enero, yo no sé si fue en enero, sí, yo creo que fue en enero, comienzos de este año, el gobierno dijo y anunció que se había llegado a un acuerdo con Minera Panamá. Y 10 meses después aparece el anuncio que vimos el día de ayer. ¿Usted siente que le mintieron? ¿Usted siente que el gobierno panameño le mintió? Hay un tema, yo no tengo los elementos de la negociación, puesto que no se dio una información consecutiva de cómo iban los avances de esa negociación. Al final hubo un anuncio del presidente de la República y hubo un comunicado de Minera diciendo que aceptaba lo que había planteado el gobierno panameño y una nota al ministro de Comercio de la época, el ministro Martínez, donde señalaba que aceptaba la cifra correspondiente y hablaba de unas protecciones que debía tener la inversión. Como yo no tengo los detalles de la negociación, porque en estas cosas yo debo entender que no se puede decir todo No se puede decir todo. lo correspondiente, pero creo que se utilizó un esquema equivocado, porque se hace lo siguiente, ambas partes al inicio debieron decir esta negociación es por tanto tiempo, no una de las partes, ambas partes debieron concluir en eso. Y dos, debieron entender que como era una negociación importante había que transparentarla en alguna medida, es decir, debieron dar declaraciones periódicas en forma conjunta, cuidándose de no revelar situaciones que pudieran afectar la negociación. Claro, pero no es lo mismo decir yo sigo negociando a decir yo llegué a un acuerdo. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Claro. Entonces, el tema es que Minera Panamá deberá demostrar que el concepto del acuerdo en cuanto a la cifra, ellos entiendo que la aceptan, lo único que ponen unas condiciones para llegar a la cifra, tendrán que demostrar que en la negociación se habló de esas otras condiciones. Esa es la realidad. Bueno. Don Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, como siempre, muy agradecidos nosotros aquí por darnos este tiempo y darnos la versión suya como profesional del derecho que es y conocedor de la materia, y dos, como presidente del gremio empresarial que aglutina a otros más. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.